Elementos de un desarenador típico son los siguientes: el canal de llegada, la transición, la compuerta de admisión, la cámara de sedimentación, el canal directo, el vertedero, la compuerta de lavado, el canal de lavado y el canal de salida. La transición de entrada une al canal con el desarenador. La cámara de sedimentación es aquí donde las partículas sólidas caen al fondo debido a la disminución de la velocidad. El vertedero es una estructura diseñada para medir y controlar el agua en canales, ríos, etc. Existen diferentes tipos de vertederos, como por ejemplo de cresta alta, de forma de V, etc. La compuerta de lavado sirve para dejar o desalojar los materiales que van al fondo. El canal directo. Este da servicio mientras se está lavando el desarenador. A continuación, vamos a desarrollar un ejercicio que tiene el siguiente enunciado. Se quiere diseñar un desarenador para un diámetro de partículas de 0.5 milímetros. Se tiene en cuenta que la arena es esférica. También se ha determinado el caudal de 0.5 metros cúbicos sobre segundo. Se debe tener en cuenta que el desarenador debe ser de velocidad lenta. También se tiene como peso específico del material a sedimentar, que es de 1.60 gramos sobre centímetro cúbico, y el peso específico del agua 1.03 gramos sobre centímetro cúbico, y una altura del agua que es de 1.5. Como primer paso tenemos calcular la velocidad de sedimentación con la ayuda de la tabla de Arkhangelski, donde para un diámetro de 0.5 metros se tiene una velocidad de sedimentación de 5.4 centímetros sobre segundo. Aquí podemos observar en la tabla el diámetro, que es de 0.5 milímetros, y la velocidad 0.054 metros sobre segundo. Segundo, se calcula las dimensiones del tanque con esta fórmula, que es caudal, la altura por velocidad. Con los datos del caudal, que es 0.5 metros cúbicos sobre segundo, la altura 1.5 y su velocidad de 0.5, ingresamos todos estos datos en la fórmula y obtenemos un resultado de 0.66 metros. Hay que tomar en cuenta que el 0.5 metros es debido a que el desarenador es de baja velocidad. Tercero, la longitud aplicada a la teoría de sedimentación. Obtenemos la altura de 1.5 metros, su velocidad de 0.5 y su velocidad también de 0.054 metros sobre segundo. Cabe recalcar que W es la velocidad de sedimentación. Ingresamos todos estos datos en esta fórmula y nos da como resultado 13.88 metros. Como cuarto paso tenemos el tiempo de caída, cuya fórmula es: tiempo es igual a la altura sobre la velocidad de sedimentación. Ingresando todos estos datos, que es la altura de 1.5 y W de 0.054, obtenemos como respuesta 27.77 segundos. Como quinto paso tenemos el tiempo de sedimentación, cuya fórmula es tiempo, longitud sobre velocidad. La longitud es de 13.88, su velocidad es de 0.5 metros por segundo. Ingresamos todos esos datos en esta fórmula y nos da como resultado 27.77 segundos. Sexto, volumen de agua conducido, cuya fórmula es caudal por tiempo. El caudal 0.5 metros sobre segundo, el tiempo 27.77 segundos. Ingresamos todos estos datos en esta fórmula y nos da como resultado 13.88 metros cúbicos. Séptimo, verificación de la capacidad del tanque, cuya fórmula es el ancho por la altura y por la longitud. Tenemos un ancho de 0.66 metros, una altura de 1.5, una longitud de 13.88. Ingresamos todos estos datos en esta fórmula y nos da como resultado 13.88 metros cúbicos. Octavo, corregir L usando un factor K, cuya fórmula es el factor K por la altura por la velocidad sobre W, que es la velocidad de la sedimentación. El factor K lo obtenemos de las tablas, que es 2, su velocidad 0.5 metros sobre segundo, su altura 1.5 y su velocidad de sedimentación, que es 0.054 metros sobre segundos. Ingresamos todos estos datos en la fórmula, en esta,
nos da como resultado 27.77 metros. Noveno, cálculo de la longitud del vertedero. Se toma en cuenta una velocidad máxima de 1 metro sobre segundo. En función de eso se tiene un valor C que es igual a 2 y también una altura de vertedero de 0.5, cuya fórmula es la siguiente. Caudal sobre C por H elevado a la 3 medios. Caudal 0.5 como dato. C es 2, que es el perfil de Krieger. La altura de 0.5 metros. Ingresamos todos estos datos en esta ecuación, los cuales nos da un resultado de 2 metros. Como décimo paso tenemos el ángulo central en que se traza la longitud del vertedero, cuya fórmula es 180 por la longitud por pi por la base. De longitud tenemos 2 metros. Su base es de 0.66. Ingresamos todos estos datos en esta fórmula y nos da como resultado 171.97 metros. Igualando estas dos expresiones, tanto esta de aquí como esta de acá, obtenemos esta por tanteos, lo cual el ángulo es de C6.02. Para el primer término nos da como resultado 174.82. Como onceavo paso tenemos el radio del trazado, cuya fórmula es 180 por la longitud por pi y por el ángulo alfa, en los cuales tenemos los siguientes datos. Su longitud, que es de 2 metros, y su ángulo, que es de 6.02. Ingresamos todos estos datos en esta ecuación, los cuales nos da como resultado 19.044 metros. En el paso número 12 es calcular la longitud de proyección del vertedero, cuya fórmula es el radio por el seno del ángulo. Como radio tenemos 19.44 metros como dato y su ángulo alfa, que es de 6.02. Ingresamos todos estos datos en esta ecuación, lo cual nos da como resultado 1.99 metros. En el paso número 13 es calcular la longitud del promedio, cuya fórmula es la siguiente. La longitud más longitud 1 dividido entre 2. Como datos tenemos los siguientes. La longitud 2 metros. Longitud 1, 1.99 metros. Ingresamos todos estos datos en esta ecuación, los cuales nos da como resultado 1.99 metros. En el paso 14 es calcular la longitud total del tanque del desarenador, cuya fórmula es longitud total igual a la longitud 1 más la longitud y más la longitud promedio. Como longitud 1 tenemos 1.99 metros, la longitud es 2, la longitud promedio 1.99. Ingresamos todos estos datos, que es la sumatoria, en esta ecuación, lo cual nos da como resultado 5.99 metros. En el paso 15, el cálculo de caída del fondo, cuya fórmula es incremento de z igual a la longitud por la pendiente. El incremento de z es la diferencia de cotas del fondo del desarenador. La longitud es igual a la longitud total más la longitud 1, lo cual nos da como resultado 3.99 metros. Su pendiente es 0.02. Ingresamos todos estos datos, los cuales nos da como resultado 0.0799 metros. En el paso 16 es el cálculo de la profundidad del desarenador frente a la compuerta de lavado, cuya fórmula es H igual H minúscula más el incremento de Z. Como datos tenemos los siguientes. H, 1.5 metros, la caída de Z, que es 0.0799. Ingresamos todos estos datos en esta ecuación de aquí, lo cual nos da como resultado 1.579 metros. En el paso 17, el cálculo de la altura de la cresta del vertedero con respecto al fondo, cuya fórmula es H menos 0.25. Como datos tenemos H mayúscula, que es 1.579 metros. Ingresamos todos estos datos, lo cual nos da como resultado 1.329 metros. En el paso 18
hay que encontrar el área de la compuerta, cuya fórmula es la siguiente. Área es igual a la longitud al cuadrado, lo cual nos da como resultado 4 metros. En el paso 19, el cálculo del caudal que pasa por el orificio, cuya fórmula es CD por AO por raíz cuadrada de 2 por la gravedad y por la altura. CD es el coeficiente de descarga, que es igual a 0.60 para orificio de pared delgada. Y el AO es el área del orificio en caso de igual al área de la compuerta. Como CD tenemos 0.6, AO, que viene a ser el área del orificio de 4 metros cuadrados, la gravedad de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado y su altura que es de 1.329 metros. Ingresamos todos estos datos en esta ecuación, lo cual nos da como resultado 12.259 metros cúbicos sobre segundo. Y por último, tenemos en el paso 20 la velocidad de salida, cuya fórmula es caudal sobre el área. Como datos tenemos que el caudal es de 12.259 metros cúbicos sobre segundo y su área es de 4 metros. Ingresamos todos estos datos en esta ecuación, lo cual nos da como resultado 3.064 metros sobre segundo. Para el segundo ejercicio del proyecto de investigación sobre desarenadores, se planteó el siguiente ejercicio. Se requiere diseñar un desarenador por un diámetro de partículas de 1 milímetro. Se tiene en cuenta que la arena es esférica. También se ha determinado el caudal de 5 metros cúbicos sobre segundo. Se debe tener en cuenta que el desarenador debe ser de la velocidad rápida. También se tiene como peso específico del material a cimentar de PS 250 gramos sobre centímetro cúbico y el peso específico del agua es de PW igual a 1,03. La altura del agua es de 3 metros. Como primer paso, se calcula la velocidad de cimentación con ayuda de la tabla de Arkhangelski, donde para un diámetro de 0,5 milímetros se tiene una velocidad de cimentación de 5,400 centímetros sobre segundos. Luego de esto se calculan las dimensiones del tanque o base del tanque. Tenemos con la fórmula de B que es igual a Q sobre H sobre V. Tiene un caudal de 5 metros cúbicos sobre segundo, altura de 3 metros, velocidad de 1,5 metros sobre segundos y una base de 1,11 metros. La velocidad es de 1,5 metros por segundo debido a que es un desacerador de baja velocidad. Luego, tenemos lo que es la longitud aplicada de la teoría de la sedimentación. Tenemos la fórmula es L es igual a H sobre V, HV sobre W, donde H es igual a 3 metros, la velocidad es de 1,5 metros sobre segundos, W es 0,0944 metros sobre segundos, dándonos una longitud aplicando la fórmula de 47,669 metros. Luego tenemos lo que es el calcular el tiempo de caída. El tiempo de caída es igual a la altura sobre W. Tenemos una altura de 3 metros y un W de 0,0944 metros sobre segundo. Esto dándonos un tiempo de caída de 31,77 segundos. Luego de esto calculamos lo que es el tiempo de sedimentación, que el tiempo de sedimentación es igual a L sobre V. Tenemos el valor de L a la longitud de 47,66 metros y una velocidad de 1,5 metros sobre segundos, dándonos un tiempo de sedimentación de 31,77 segundos. Luego de esto, con estos valores, calculamos lo que es el volumen de agua conducido. El volumen de agua conducido es igual al caudal por el tiempo. Tenemos un caudal de 5 metros cúbicos sobre segundo y un tiempo de 31,779 segundos. Con esto calculamos y nos da que tenemos un volumen de agua conducido de 158,89 metros cúbicos. Luego pasamos a la verificación de la capacidad del tanque, donde tenemos que si el volumen es igual a la base por altura por longitud, que una base de 1,11 metros, una altura de 3 metros y una longitud de 47,66 metros, dándonos un volumen de 158,89 metros cúbicos.
Luego corregimos L usando un factor K. Este factor K lo obtenemos en tablas del libro de diseño de estructuras hidráulicas. Escogimos el K número uno debido a las condiciones que nos presenta el desarenador y con los datos antes calculados. También adoptamos la velocidad de 1,5 metros sobre segundos, ya por lo que explicamos anteriormente, una altura de 3 metros, un W de 0,0994 metros sobre segundo, dándonos una longitud corregida de 47,99 metros. El cálculo que vamos a ver ahora es de la longitud del vertedero. Se toma en cuenta la velocidad máxima de 1 metro sobre segundo. En función de eso se tiene un valor de C es igual a 2 y también una altura del vertedero de 0,25. La longitud del vertedero es igual al caudal sobre C por H elevado a la 3 medias, dándonos un valor de longitud de vertedero de 20 metros. Con esto procedemos a calcular el ángulo central con el que se traza la longitud del vertedero, la fórmula sería C es igual a 180 por longitud sobre pi por b. Haciendo los cálculos nos da que tenemos un ángulo central de 1031,84. Esto lo aplicamos con la otra fórmula de alfa sobre 1 sobre coseno de alfa que es igual a C, y por tanteos nos da que tenemos 1061,43 del valor del ángulo central. Luego tenemos lo que es el radio del trazado. El radio es igual a 180 por longitud dividido para pi por alfa. Y nos da un radio del trazado de 15,28 metros. Luego procedemos a calcular lo que es la longitud de la proyección longitudinal del vertedero. La longitud uno es igual a R sobre el seno donde tenemos que la longitud de la proyección longitudinal del vertedero es igual a 14,76 metros. Luego de esto pasamos a lo que es la longitud promedio, que la longitud promedio es la longitud más la longitud de proyección longitud del vertedero y nos da una longitud promedio de 17,38 metros. Luego de eso pasamos a calcular lo que es la longitud total del tanque desalenador, que prácticamente es el tanque que el que más nos ayudará dentro del proyecto, en este caso del desalenador. Teniendo un L1 de 14,76, una longitud de 20 metros y una longitud promedio de 17,38, tenemos que la longitud total del tanque desalenador es de 52,14 metros, que es el que trabajará al momento de que nosotros realicemos ya la construcción y cuando esté en funcionamiento. Luego tenemos el cálculo de la caída del fondo, que es igual a la caída de fondo es igual a 0,74 metros. Luego de eso pasamos a calcular lo que es la profundidad del desarenador frente a la compuerta de lavado. Aquí teniendo un H de 3,74 metros, que vendría siendo el cálculo de la profundidad, que fue sobre la profundidad que tendrá por el desarenador por momento de estar frente a la compuerta de lavado. Luego tenemos lo que es el cálculo de la altura de cresta al vertedero con respecto al fondo, que esto vendría siendo HC, que es igual a H menos 0,25 H, siendo la profundidad del desarenador frente a la compuerta de lavado. Obteniendo un HC o altura de cresta de 3,49 metros. Luego pasamos a calcular lo que es el área de la compuerta, que el área de la compuerta es igual a la longitud al cuadrado, dándonos un área de 400 metros cuadrados. Luego procedemos a realizar el cálculo del caudal que pasa por el orificio, que tenemos que es CD por área inicial por raíz de 2 veces gravedad por la altura, dándonos así un caudal de 1988,14 metros cúbicos sobre segundo.
Y con este caudal procedemos a calcular la velocidad de salida que tendrá nuestro desarenador, que la velocidad de salida, la fórmula es velocidad es igual a caudal sobre área inicial. Teniendo un caudal de 1988 con 14, en un área inicial de 400 metros cuadrados, obtenemos una velocidad de salida de 4,97 metros sobre segundos. Esta ha sido la explicación de todo el procedimiento para el diseño de un desarenador. A continuación vamos a ver el cálculo del desarenador a través del Laboratorio Virtual de Fluidos, Hidráulica y Eficiencia Energética que nos proporciona la Universidad Técnica Particular de Loja. A continuación vamos a ver los datos de entrada que necesitamos para calcular nuestro desarenador. Como dato inicial tenemos el caudal, que en este caso vamos a usar un caudal de 5 metros cúbicos sobre segundo, un tamaño de la partícula de 1 milímetro. El base de canal de llegada va a ser de 1,11 metros. La altura del agua sobre el vertedero no se establece el libro de Máximo Billón en el diseño de estructuras hidráulicas, que debe ser de 0,25. Y igualmente, la velocidad del desarenador, como tenemos un desarenador de alta velocidad, vamos a establecerlo como 1,5. La relación adoptada de B sobre D, vamos a dejarlo en un valor de 1. El talud de las paredes, como en este caso queremos calcular para un canal rectangular, vamos a dejarlo en 0. Y la pendiente, igualmente recomendada por Máximo Billón en su libro, es de 2%. La abertura de la compuerta de lavado va a ser 3 y en las coordenadas de las curvas vamos a ubicar las coordenadas que nosotros correspondamos. En este caso tenemos las coordenadas iniciales en X de 0 y de Y en 0, mientras que en X hemos colocado una coordenada de 1,11 que va a ser el base de canal de llegada y en Y un valor de 3 que va a ser la abertura o la altura del canal. A continuación vamos a ver el diseño que nos ha proporcionado el programa de nuestro desarenador. Aquí podemos ver la velocidad de sedimentación que es 0,0944 metros sobre segundos, asimismo como el radio y el valor del vertedero. Como resultados tenemos que el vertedero de paso va a ser de 20 metros, la longitud de transición va a ser 1,62 metros, la longitud activa de la cámara va a ser de 37,80 metros, la longitud de proyección del vertedero circular va a ser 19,94 y la longitud total desde el ripiador va a ser de 60 metros. A continuación vamos a ver el resultado de la cámara en el desarenador, que es lo que nos interesa. Primero, como habíamos mencionado, tenemos la velocidad de desinventación que va a ser de 0,0944 metros sobre segundos. Asimismo, la velocidad de paso del vertedero va a ser de 1 metro sobre segundo. El radio de la curva va a ser 108,97. El ángulo central de la curva va a ser de 10 grados. La sección de la cámara va a ser de 3,33 metros cuadrados. El calado en la cámara va a ser de 1,83 metros. El ancho del fondo de la cámara igualmente va a ser de 1,83 metros, así como el ancho superior de la cámara, ya que tenemos una cámara cuadrada. En la altura de la sección tenemos una sección de 2,05 metros y con esto culminaríamos los resultados en la cámara del desarenador. Siguiendo con la caída de fondo, tenemos que la caída va a tener una profundidad de casi 1,20 metros. La longitud de la caída va a ser de casi 60 metros. La profundidad del desarenador con respecto a la superficie hasta el fondo del desarenador va a ser de 1,83 metros. Y aquí tenemos la sección en corte A que nos establece el programa. Asimismo, tenemos el cálculo de la compuerta de lavado. La carga sobre el orificio de la puerta de lavado va a ser de 1,5174 metros y el caudal en esta misma compuerta va a ser de 10,9017, por lo cual podríamos decir que cumple. Y finalmente tenemos una velocidad de salida en el orificio de 3,27 metros sobre segundos. Finalmente tenemos que este va a ser nuestro diseño de desarenador. Muchas gracias.